Muy buenas noches, qué alegría tenerlos por acá. Hoy tenemos como tema hablar de la luna en Sagitario. Como habíamos hecho en las oportunidades anteriores, vamos a seguir leyendo el texto que escribió Eugenio Caruti, un astrólogo que, pues para los que no han visto las anteriores, a mí me encanta porque es como, para mí es el papá de toda esta astrología psicológica en la que se le muestra a uno cómo no solamente la luna tiene ciertos talentos, sino también es donde uno ve por qué las personas sufren y por qué hay siempre esa sensación de vacío y esa tendencia inconsciente a encapsularse uno en un solo signo zodiacal y a desarrollar lo que también en ciertas formas se dice que es el ego, ¿no? Con una especie de exclusión de toda forma de ser que no sea la que a uno le gusta, con la que uno se identifica. Entonces, la luna en Sagitario tiene unas condiciones bien particulares porque está a mitad de camino entre Escorpio a un lado y Capricornio al otro, donde Escorpio va a representar el tema del miedo y de la crisis, y Capricornio el realismo crudo, ¿no? Ese rigor de la realidad que pues ambos son desafíos bien intensos en el desarrollo de la conciencia. Entonces, como vemos que la luna es un encapsulamiento, pues esa luna en Sagitario se va a encapsular en una especie de oasis en donde Sagitario todo lo quiere ver perfecto, fluido, positivo, optimista, ¿no? Y como está encapsulado, pues va a condicionar el que todas las cosas van a tener que ser positivas o no son. Y excluye del campo de visión todo lo que pueda interpretar como negativo o como demasiado crudo, como que no tiene esa vida, esa vitalidad que está esperando que ocurra en el universo. Entonces vamos a ver cómo Eugenio Caruti lo describe pues paso a paso. Empieza hablando pues muy bien de la luna en Sagitario. Ya hemos visto en la luna en Escorpio que es bastante dramática, pues esta luna al contrario va a comenzar de una manera muy positiva, pero luego uno descubre cuál es el dolor de esa luna en Sagitario, porque cuando hay una sobreidentificación con el arquetipo sagitariano, pues va a haber una limitación, un aislarse de la realidad para estar uno en ese espacio de seguridad. Entonces, les comparto pantalla y comenzamos con la lectura. Bien, entonces comencemos hablando de esa energía sagitariana. Entonces, para entender la energía sagitariana, veámoslo un poco en el mandala astrológico, porque Sagitario es el signo que viene después de Escorpio. Y Escorpio es el final de todo un recorrido de la personalidad que comienza con Aries. En Aries uno nace, en Cáncer y en Leo uno gesta y da luz. Y en Escorpio muere, ¿no? Uno puede decir que todo el primer ciclo de vida tiene, se recorre en estos 8 signos zodiacales. Lo interesante de la astrología es que una vez que uno muere, uno en la astrología renace y Sagitario es el signo del renacimiento. Y por eso es todo lo que no son los otros signos zodiacales. No es es la novena etapa. Y como novena etapa es una etapa luminosa, es una etapa en la que uno siente que sale del hueco, sale del túnel, vuelve a renacer después de que todas las cosas se han acabado, después de que todas las cosas se ven oscuras. Entonces, Sagitario tiene un impulso bien particular que está todavía antes de Capricornio, es decir, es inevitable que esa iluminación que uno encuentra en Sagitario tarde o temprano entre en la etapa
capricorniana y muchas veces se estrelle contra la realidad, ¿no? Que se aterrice a la fuerza, ¿no? Porque en la astrología cada signo zodiacal pues va cambiando dramáticamente de un signo al siguiente, ¿no? Si Sagitario es esa elevación, Capricornio es el aterrice, ¿no? Y si Escorpio es el miedo, Sagitario es el optimismo y la sensación de fluidez, ¿no? Siempre que se cambia hay un abismo. Claro, cuando hablamos de la luna va a intensificar, va a establecer unos límites muy claros donde la luna no le va a gustar ningún otro signo que no sea en el que está. Entonces vamos a ver cómo lo describe Eugenio Caruti, ¿no? Entonces, la luna en Sagitario. Dice, la energía a la que el niño está inmediatamente ligado al nacer es, en este caso, abundante, expansiva y confiada, ¿no? Habíamos dicho que Eugenio Caruti, la característica que tiene es que habla de estas dos dimensiones. Por un lado está la energía y por el otro lado está la reacción psicológica a esa energía, ¿no? Entonces la energía siempre va a ser positiva, la energía no es ni buena ni mala, la energía es un funcionamiento, ¿no? Es una función en un mandala lleno de mecanismos que van a interactuar unos con otros, ¿no? Cada uno tiene su propósito. Entonces, la energía del signo de Sagitario es poder ayudar a la persona a que conecte con la abundancia, la expansión y la confianza. Entonces dice, a través de ella experimentará la existencia con una disposición básica gozosa que le brindará fuertes sensaciones de amplitud y libertad, permitiéndole entregarse al movimiento de la vida con optimismo y alegría. El sentimiento de que la existencia fluye sin obstáculos, develando a cada paso su sentido y dirección, es la fuente de seguridad que habrá de acompañarlo en su crecimiento. Solo es necesario entregarse al río de la vida porque ella alegremente siempre encontrará su camino hacia el mar. Uno se sentirá tentado a decir que si no fuera por la inevitable tendencia de la conciencia a identificarse con lo fragmentario y a desarrollar un refugio imaginario, disociado del resto de las energías del sistema, no habría mejor manera de entrar a la vida que a través de esta cualidad. O sea, a nivel energético diría uno que entrar en Sagitario es la mejor de las suertes, ¿no? Porque entra uno en un momento de expansión y uno va a traer desde el nacimiento una cantidad de energías, llamémoslas positivas, ¿no? De vitalización y integradoras. Entonces, una persona que nace con la energía de la luna en Sagitario va a traer un escenario de inicio, un escenario familiar, un escenario afectivo. Entonces, ¿cómo es ese escenario afectivo cuando una persona nace con la luna en Sagitario? Entonces dice, desde sus primeros días, el niño tiende a manifestar una potente vitalidad y suele encontrar estímulos suficientes a su alrededor como para confiar en sus movimientos y sus exploraciones, reforzando su natural predisposición alegre y dinámica, ¿no? Todas, aquí me gusta resaltar las palabras, ¿no? Porque Eugenio Caruti para mí es una fuente de vocabulario magnífica. Entonces, poder uno integrar a Sagitario la palabra vitalidad, la palabra estímulo, la palabra alegre, la palabra dinamismo, la palabra confianza, son todas de la misma familia. En consonancia con esto, en torno a él se constela un medio ambiente afectivo que le permite entregarse y expandirse y que a su vez confía en él, acompañándolo a la distancia y posibilitando sus juegos y deseos. Ahora dice, a diferencia de otras lunas, la modalidad afectiva que se materializa permite al niño mucho espacio propio, llenándolo de estímulos para su bienestar
y para la exploración del mundo. En principio, el niño encontrará muy poca interferencia con sus deseos y movimientos, pero tampoco se verá abandonado a sí mismo, ¿no? Que eso sí habíamos visto en otras lunas donde era muy fuerte, ¿no? El tener que dejar a un lado la propia voluntad para darle gusto a esa madre que es exigente de uno u otro modo. En principio, el niño encontrará muy poca interferencia con sus deseos y movimientos, pero tampoco se verá abandonado a sí mismo. El modo como se constituye el escenario de una luna en Sagitario hace que se sienta muy libre, pero al mismo tiempo siempre guiado y protegido por alguien que le facilita juegos y aprendizajes, con un mínimo de intervención. Ya habíamos visto que la mamá de una luna en Escorpio interviene en todo momento y quiere todo del hijo. Acá como que se deja, ¿no? Se da esa libertad sagitariana. Entonces dice... De allí que la sensación de confianza básica en las interacciones y un entusiasmo que descarta la presencia de límites a sus deseos se constituya en el presupuesto emocional desde el cual experimentar la existencia. Y ahí es donde empieza a ver el tema, el desafío, ¿no? Porque se constituye en un presupuesto. El mundo debería ser así. Si no es así, no es mi mundo y entro en conflicto, ¿no? Entonces, si observamos la configuración del escenario en otros planos, encontraremos en general, encontraremos en general abundancia, sí, abundancia no necesariamente económica y de medios, pero sí afectiva. O sea, como estamos hablando de la luna en el signo de Sagitario, lo afectivo aquí es el punto más importante, aunque también puede llegar con beneficios físicos, materiales, ¿no? De destino. ¿Cómo así? ¿Cómo? Ah, Ella se mete. bueno. Ya no sabe. Habrá una predisposición familiar a creer en la bondad de la vida, quizá por la fuerte influencia de alguno de sus miembros a quien el niño percibió como muy confiado o de constante buen humor. También esto en realidad es más común por la existencia de fuertes creencias religiosas o ideológicas en la familia que han teñido todas sus experiencias infantiles de sentido y optimismo. Es muy raro que al relatar la historia de sus primeros años, una persona con la luna en Sagitario describa situaciones de carencia y conflicto. El impacto del mundo familiar en su formación suele imprimirle la sensación de haber vivido en el mejor de los mundos, o en todo caso, de no haberse visto obligado a enfrentar la frustración y el dolor por mucho tiempo. En general, esto último, el dolor, la frustración y las dificultades, aparece como una condición propia de la vida adulta a la que fue preciso adaptarse dolorosamente. O sea, el dolor y la frustración va a aparecer más tarde en la vida de una persona. Una persona no puede estar siempre en ese estado de optimismo y de fluidez. La persona tendrá que hacer un esfuerzo para poder resignificar su historia infantil y dejar aflorar los recuerdos ligados al conflicto y la dificultad, ¿no? Esto ya vamos a ver que es parte de ya el mecanismo lunar en la luna en Sagitario, donde la persona como se encapsula en el estar bien, pues empieza a tratar de evitar o a olvidar o a esconder todo conflicto y dificultad, ¿no? Que eso es también alejarse de la realidad. Otro rasgo visible son los viajes en familia. Sagitario es los viajes, por eso yo lo represento como un cepelín, ¿no? Como un vehículo que se eleva, que flota, que se expande, ¿no? En donde hay un personaje que está recostado, ¿no? Y tiene esa panorámica total de poder entrar al mundo y que tiene al lado una escalera que también habla de todo ese ascenso, ¿no? Hacia niveles superiores, el poder ir etapa por etapa ascendiendo.
Entonces explica, estos han sido habitualmente importantes, los viajes, y es probable que algún miembro de la misma haya viajado mucho o se haya relacionado de manera estrecha con el extranjero por una u otra causa. Durante los primeros años suele establecerse en estas personas una fuerte activación de los viajes, al compartir la espontaneidad emocional con la cual los suyos viajan, o por lo menos con la que se refieren al extranjero. Se instala en ellas la sensación de que los mundos lejanos son familiares y seguros, ¿no? Y eso queda grabado desde muy pequeños. Esa familiaridad afectiva con la amplitud del mundo los predispone a recorrer grandes distancias y a dar la bienvenida a todo aquello que provenga de otras latitudes. Ahora, por otra parte, como dijimos, la familia suele estar impregnada de fuertes sentimientos religiosos, de principios morales o ideológicos, ya sea religión o también filosofía o sentido de vida, ¿no? Pero hay una dirección que dan por segura la evolución de la humanidad o la parte de ella con la cual se identifican cada uno, hacia un futuro lleno de esperanzas que permite dar sentido a todos los actos de la vida. Alguno de los miembros del entorno familiar suele ser muy creyente, con lo que transmite al niño la convicción de que la vida tiene un sentido positivo, más allá de sus vicisitudes y dificultades. Esto no constituye simplemente una serie de creencias e ideas a las cuales la familia adhiere, sino que irradia una convicción poderosamente optimista acerca de la vida, que contagia con entusiasmo a los demás. El chico no puede sustraerse a esta confianza, ya que de hecho es su energía la que lo lleva a ser educado en estas convicciones, que en el futuro teñirán fuertemente su percepción de realidad. Y es importante este punto en el que Caruti entiende de principio que no es que le pase por casualidad a una persona lo que le pasa por tener la luna en Sagitario, sino que eso ya viene dado por la energía con la que nace, ¿no? Está ya en cierta forma predeterminado de que va a traer este tipo de situaciones a su vida. De alguna manera podemos decir también que antes de nacer escogió llegar en un mundo con estas cualidades. Asimismo, es posible que haya en su medio afectivo inmediato personas dedicadas a la enseñanza, con muchos conocimientos que puedan dar cuenta de los múltiples interrogantes de la vida. Todo tiene una respuesta y un sentido, y hay posibilidades ciertas de comprender el mundo. Esta sensación que acompaña al niño desde un principio se verá confirmada a través de sus futuras experiencias y del contacto con otras personas. En general, quienes han nacido con la luna en Sagitario han establecido durante su infancia una relación de intenso amor hacia alguna persona con estas características, ¿no? Viajeros, exploradores, aventureros, ¿no? Que les transmitió una certeza emocional acerca del sentido de la vida, ¿no? Todo tipo de maestros. Una luna en Sagitario va a traer grandes maestros muy rápidamente a su vida. Puedes haber sido alguien muy noble y sabio, y muy religioso y devoto, o lleno de ideas comprensivas y motivadoras. Sea como fuere, ha marcado en forma indeleble, ¿no? En el niño. En algunos casos se trata de una persona con un inextinguible buen humor y una gran disponibilidad para la aventura, la vida al aire libre o la exploración del mundo. Que estos vínculos estén presentes en el entorno emocional de nacimiento es una necesidad para actualizar la cualidad sagitariana que se manifiesta a través de la luna en el niño, del niño. De una u otra forma volverán a hacerse presentes a lo largo de la vida, aun cuando la persona complejice su percepción de la realidad una vez adulta, al integrar la energía lunar con el resto de su sistema. Ya vemos que todo el proceso va a tender a cómo se integra esa energía lunar al resto de planetas. Al principio no va a haber una integración entre la luna y el resto
planetas y por eso se va a constituir, como dice acá, un circuito. Ese circuito es un bucle y ahí empezamos a ver el verdadero desafío. Hasta aquí pues parecería que es una suerte uno nacer con una luna en Sagitario y que no hay una promesa de que todo va a salir divinamente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se construye este circuito? Les dice, esta posición lunar muestra algunas analogías con la luna en Leo, que ya vimos antes, sobre todo en el sentido de ofrecer un contacto espontáneo, y ahí la palabra espontáneo es clave, ¿no? Un contacto espontáneo con la abundancia, la vitalidad y una sensación de confianza básica en la vida, como un don natural de nacimiento, ¿no? En general esas lunas, no tanto la luna en Aries, pero sí la luna en Leo y en la luna en Sagitario tienen como esa confianza, como ese resplandor, como esa luz, ¿no? De inicio. Así como la luna en Leo, como en la luna en Leo, el entorno afectivo permite a la persona una fuerte valoración de sí misma que operará como base emocional para toda su experiencia posterior. La sensación de vitalidad y abundancia de la luna en Sagitario da un piso para la vida. En efecto, esta persona parte con una confianza elemental en la existencia que nadie podrá quitarle. Obviamente no es lo mismo que constituirse psicológicamente en el predominio de la ambivalencia vida-muerte que acabamos de ver en el capítulo anterior, es decir, en la luna en Escorpio, que hacerlo desde la sensación de que siempre habrá abundancia y bienestar, ¿no? La de Escorpio siempre era vida o muerte, ¿no? Sí, y se afectivizaba esa relación entre la vida y la muerte y esa conexión con la muerte. Entonces, pues esta es una luna mucho más compleja en ese inicio, ¿no? Pero entonces dice, por cierto, la dificultad psicológica provendrá en este caso del modo como se articula en el inconsciente ese siempre, ¿no? Siempre habrá abundancia y bienestar, ¿no? Es ya un encapsulamiento en el que siempre las cosas deben ser de esa manera o no las veo, ¿sí? Entonces, la fuerza de la luna y su correlato en la dependencia emocional, ¿no? Todas las lunas nos van a hablar de una dependencia emocional, que no soy feliz si no hay la energía de la luna respecto a los patrones establecidos en la infancia. Hace que esta libertad y optimismo se conviertan en condiciones necesarias para sentirse seguro y protegido. Lo que decíamos, si no hay esas condiciones, no va a haber sensación de seguridad y protección. En el futuro, cuando el niño con la luna en Sagitario se haya convertido en un adulto, necesitará que no exista ningún conflicto en su horizonte para no experimentar temor. Y ahí es donde está el tema a trabajar, ¿no? Porque eso no se puede garantizar. Siempre habrá temas de conflicto y si uno no está hecho para afrontar conflictos, pues va a sufrir mucho. El hábito infantil de disponer de libertad y abundancia, de sentirse siempre vital y de buen humor, lleva a que cuando aparezcan condiciones adversas en el entorno, asociadas a frustraciones, conflictos y dificultades, estas sean vividas como doblemente amenazantes y peligrosas, ¿no? Entonces, lo que para una persona pues son conflictos normales, para estas es que se está acabando el mundo, ¿no? Que ya todo se fue al diablo, ¿sí? Por un lado, lo serán de por sí, como lo serían para cualquiera, ¿no? Para todo el mundo, a nadie le gustan las dificultades. Pero por otro, la restricción, la acumulación de dificultades o el dolor constituirán para ellos un contexto casi incomprensible, algo a lo cual no están habituados. Aún más, la mera posibilidad de que ocurran hechos frustrantes y dolorosos está prácticamente excluida de su matriz básica. No puede haber problemas, no puede haber nada negativo, ¿no? Es como quien dice para atrás ni para coger impulso, como dicen, ¿no? Siempre para adelante.
Enfrentarse a estas situaciones, por consiguiente, implicará una fuerte desilusión, una caída de los imaginarios infantiles que llevará a la persona a sentirse desprotegida y vulnerable, ¿no? Todo lo contrario a lo que, a lo que, ¿no? proponía la luna en principio, ¿no? Mucho más allá de la real envergadura de lo que está sucediendo. O sea, se ven unos dramas tremendos cuando realmente puede ser que las cosas no sean tan dramáticas, ¿no? O sea, cae en el polo que quería evitar, en el polo escorpiano y de una manera exagerada. Como en toda estructura lunar, ausencia de las condiciones que la luna ha fijado, se experimenta como vacío emocional y genera temor, por cuanto no se enfrenta a lo desconocido. Bueno, ahí como en toda estructura lunar, y pone entre paréntesis, ausencia de las condiciones que la luna ha fijado, se experimenta como vacío emocional y genera temor por cuanto nos enfrenta a lo desconocido en una situación que no ofrece garantía efectiva alguna. De esta manera, cuanto más difícil en términos objetivos se pone la situación, más se atemoriza la persona. Esto le lleva a necesitar imperiosamente que todo se vuelva a acomodar positivamente y a fluir sin obstáculos con una premura que la vida, el resto de su carta o el resto de su carta natal no permite. Entonces ahí se vuelve un optimismo iluso. Aquí es donde se gatilla el mecanismo por el cual buscará casi con desesperación las condiciones de libertad, espacio y posibilidades ideales con las que está acostumbrada a tranquilizar su mundo emocional. Para aliviar, para aliviar su sensación de desprotección, a esta persona se le impondrá casi automáticamente una actitud por la cual todos los problemas carecen en realidad de importancia y pueden ser resueltos con facilidad, incluso más. Ay, se me hizo. Incluso más, como no querrá tener ni problema alguno, lo simplificará racionalizándolos en exceso, ¿no? Que ese sería el polo geminiano, ¿no? La racionalización, ¿no? Que es el signo que está al otro lado de Sagitario. Siempre para entender Sagitario hay que entender el signo complementario que es Géminis, ¿no? Y ante un desequilibrio en Sagitario va a haber un desequilibrio también en el otro polo geminiano. Entonces, de ahí el exceso de simplificación o la racionalización, idealizando las situaciones, negando la profundidad de los conflictos o también tomando distancia y evadiéndose de ellos mediante un viaje o una actividad que le restituya las sensaciones placenteras a las cuales está habituada. Entonces, claro, esta luna también viene con un mecanismo de defensa en el que se evade para solucionar problemas, ¿no? Entonces tengo problemas, me voy de viaje. Tengo problemas y me voy de la reunión, ¿no? Siempre trato de no afrontar lo que no me gusta para no sentirme desprotegido. Así como la persona con luna en Escorpio genera inconscientemente situaciones de fusión y conflicto, porque eso es lo que connota como seguro, ¿no? Si la luna en, Si tiene la luna en Sagitario, le será necesario, en cambio, experimentar la sensación de que está todo maravillosamente bien. Esté como esté, siempre va a estar bien. La seguridad se asocia con el buen humor constante, con la alegría e incluso con la despreocupación. Entonces son las personas que pueden estar rotas por dentro, pero siempre van a mostrar una sonrisa. Y esa sonrisa va a venir con un dolor intenso, ¿no? Interno, porque no está siendo sincero, sino que está tratando de, a toda costa, de conectar con una felicidad que no tiene, ¿no? Por el contrario,
La dureza de la realidad y su confrontación con ella la desilusionan profundamente y la hacen sentir indefensa. Ante todo esto, la reacción automática será afirmar que no pasa nada, todo va a estar bien. En realidad, la luna en Sagitario está atada a las sensaciones de libertad y abundancia sin advertir que depende de ellas. Una imagen que revela la naturaleza de la libertad para el inconsciente de esta luna es el del perro de campo, sujeto a un larguísimo alambre por el cual se desliza la cadena que lo sujeta. El perro corre feliz de una punta a la otra, disfrutando de una sensación de libertad casi limitada, mientras la realidad es que permanece en cautiverio. De manera semejante, el hábito psicológico de la luna sagitariana necesita una presencia que garantice la libertad y, por supuesto, la madre, esto es su mundo familiar, es lo que asegura esa abundancia y fluidez, ¿no? Entonces, ya hemos dicho varias veces que la primera proyección de la luna siempre se va a dar a través de la madre o la persona que hace de madre, no la persona que cuida, la persona que protege. Estas sensaciones no aparecen entonces como posibilidad real o como la confianza interna, sino como una necesidad que debe ser satisfecha o debería ser satisfecha. Esto es como un supuesto de la existencia. Su ausencia trastorna emocionalmente a la persona y en consecuencia los niveles disociados procuran volver a protegerse en un mundo en el que algo o alguien garantice que todo se va a resolver felizmente. Entonces por eso estas personas muchas veces, o uno cuando está en esta luna, porque también hemos visto que todos pasamos por todas las lunas, ¿no? La luna en 28 días recorre todos los signos zodiacales. Entonces todos, ¿no? Tenemos en algún momento este tipo de desafío, ¿no? Entonces viene el siguiente capítulo, la negación de la realidad. De allí que la actitud de idealizar y hasta negar la complejidad de la realidad constituya el refugio fundamental de esta luna. Y el libro se llama La luna, el refugio de la memoria. Cada luna tiene su refugio y por eso decimos también cada luna se encapsula, ¿no? en un modo de ser. Su aspecto costoso y realmente conflictivo es precisamente la incapacidad para permanecer con los hechos tal cuales estos son, tomando contacto con la verdadera dimensión de los problemas y sobre todo conectándose con sus emociones profundas y con sus motivaciones ocultas. Estas personas opacan rápidamente tanto la realidad como su verdadera interioridad, apelando a un optimismo y a una alegría casi infantiles que resultan inevitablemente negadoras, ¿no? Ya vamos a ver cómo más adelante se resuelve toda esta dificultad, pero en principio uno tiene que pasar por este dolor para poder hacer la transmutación luego. Entonces, un mecanismo típico para enfrentar todo esto es viajar. Cuando la luna en Sagitario pierde su estabilidad emocional o cuando una situación se hace demasiado difícil, lo característico es comprarse un pasaje e irse a cualquier parte. O, de manera semejante, embarcarse en la primera situación que le permita tomar mucha distancia de los problemas para sentirse libre e involucrarse en cosas nuevas que abran otros horizontes. Pero lógicamente nada de esto hará que las dificultades desaparezcan. Pues algunas personas también salen con que se vuelven muy cómicas o muy, ¿no? De hacerle el chiste a todas las cosas y así evita que lo ataque esta sensación de indefensión. Con esta resistencia para enfrentarse a los problemas y su tendencia evasiva, las personas con luna en Sagitario pueden demorar mucho más tiempo que el necesario en asumir una crisis. La paradoja del mecanismo hace que de esta forma las cosas se compliquen tanto que luego resulta demasiado tarde para resolverlas con bajo todo costo. O sea, evitó el drama tanto que al final pues queda abrumado por el drama y ya
ya no hay nada que hacer por no haberlo gestionado, ¿no? A su debido momento, que eso es lo que ya podría hacer un sol en Sagitario, no esperarse a que suceda todo esto, sino tendría ese talento, ¿no? Decimos que el sol en el signo zodiacal va a mostrar la parte del talento, mientras que la luna va a ser más el encapsulamiento aislado de la energía. Entonces, como en los otros campos, en los otros casos que hemos leído, siempre aparece aquí la intervención de alguien en el público que hace una pregunta, pidiendo una aclaración. Entonces aquí alguien pregunta, ¿no percibe que aunque se vaya, queda igualmente enganchada en el problema? Entonces él responde, visto desde afuera, esto es obvio, porque aunque viaje, el problema subsistirá. Sin embargo, la persona no lo percibe y aquí se puede ver perfectamente la manera como funcionan los mecanismos lunares en general. ¿Existe un hábito que anhela sensaciones psíquicas o la presencia de una cualidad que se asocia con la seguridad? O sea, la clave aquí es que uno busca seguridad en el mecanismo lunar, aunque eso dificulte aún más las cosas. Y esa es como la paradoja también, ¿no? Como que eso que no le conviene es lo que uno busca. Y uno dice, pero ¿por qué busca cosas que no le convienen? Y eso es parte del humano. Todos buscamos muchas veces cosas que no nos convienen por pura reacción inconsciente. En este caso, se establece la dependencia emocional con sensaciones de amplitud y expansión, lo que lleva a poner distancia objetiva y físicamente. Por ello, la persona con esta luna siempre encuentra una solución optimista que le impide ir al fondo de las dificultades. Entonces, como en los otros casos tampoco lo vamos a leer todo, pues, yo les paso las copias del libro, del PDF, para que, pues, antes de comprar el libro, que sí les recomiendo que compren el libro, ¿no? Que es una maravilla, pues puedan hacer la lectura completa. Entonces acá pues hay un punto que quise resaltar. Dice, a los ojos de alguien con mucha energía capricorniana o escorpiana, aparecen como extremadamente ingenuos o incrédulos. ¿Sí? Entonces, claro, son los dos signos que veíamos antes y después, ¿no? Antes está Escorpio y después está Capricornio. Entonces, las personas que son muy escorpianas o muy capricornianas, que tienen en común esa visión, entre comillas, realista del mundo, pues van a decir, no, esta persona está volada, ¿no? Esta persona vive en un mundo de sueños, en un mundo de idealismos. Entonces, pasemos al otro capítulo. Las tranquilizadoras verdades. La distancia interna entre este mundo feliz y sus propias zonas oscuras es, como se ve, demasiado grande. Explorarse y comprenderse a sí mismos, buscando en sus deseos inconscientes, es un arte difícil de desarrollar y por lo general solo los golpes de la vida les enseñan hasta qué punto se habían idealizado a sí mismos. Pero aún en este caso, el aprendizaje será complejo. Detrás del idealista y del crédulo, esta luna presenta un nuevo personaje, el que ha comprendido cómo es la vida y sabe acerca de la naturaleza humana y de sí mismo porque ha logrado captar los principios generales de la existencia. Entonces dice, imaginen una persona con luna en Sagitario y mucha energía plutoniana o saturnina. ¿No? Decimos que Plutón es el regente de Escorpio y Saturno el de Capricornio. Es decir, otra vez las mismas dos energías, ¿no? En el que tengan esas dos energías en el conjunto de su carta. O también que, ¿no? Una persona que tenga luna en Sagitario, pero tenga muchos planetas en Capricornio y en Escorpio, ¿no? Entonces, esa persona al principio, las experiencias de su vida serán duras y tendrá muy poca comprensión acerca de su propio comportamiento o el de los demás. Pero en algún momento, su interés natural por el saber y la verdad, se trasladará a los mundos subjetivos. Mi Es amor. decir, va a tener su propia visión. Tita, eres Dime, la bebé de la casa, baby. ¿Tienes calor? ¿cómo?
¿sí? Mm, perdí. Entonces, este es el contexto donde la luna en Sagitario comprende muy rápidamente conceptos y principios básicos, desde los cuales siente que realmente capta el sentido de sus actos y de la vida. Así como la luna en Géminis conduce a interrogar, ¿no? Y ya hemos visto en la luna en Géminis que la duda es el mecanismo de defensa y si dudo, pues yo pregunto y se pregunta casi que compulsivamente. Eh, Está ávida, sí, la luna en Géminis está ávida de información y quiere conocer cosas diferentes con múltiples variantes y posibilidades de acción. La luna en Sagitario necesita saber el cómo de todo esto, porque precisa asegurarse que el camino, porque precisa asegurarse que el camino elegido es el mejor. Su sensación de potencia está ligada a que ha dado con la verdad, porque solo se mantiene en equilibrio emocional en base a una confianza extrema. El idealismo aparece así como una consecuencia de esta necesidad de confianza, porque si dudo, entonces me siento inseguro. Su opuesta en el zodiaco, la luna en Géminis, da duda en cambio continuamente, tanto que su mecanismo es preguntarle a medio mundo, ¿no? A todo el mundo le pregunta, en cambio la luna en Sagitario no le va a preguntar a nadie porque dice, yo sé, ¿no? Esto a mí no me va a quedar grande, ¿no? Yo no tengo que preguntarle a nadie, porque se protege aprendiendo y teniendo siempre una posibilidad más para considerar. En Sagitario, por el contrario, es imprescindible estar seguro e incluso poder decirles a los demás qué es lo mejor para que lo hagan. Entonces se vuelven consejeros compulsivos, ¿no? A todo el mundo le dicen qué deberían hacer, cómo lo harían mejor, ¿no? Y son los que dan consejos así no se los hayan pedido. Es muy fácil para ellos construir grandes generalizaciones, ¿no? Eso es muy sagitariano, generalizar, desde las cuales creen haber alcanzado certezas respecto al sentido último de los acontecimientos, ¿no? Entonces, el sagitariano es el que llega a definir todas las personas altas son inteligentes, ¿no? Y engloban en una sola idea como a todo el universo, ¿no? Eso ya es una sobregeneralización. Entonces, eso hay que, pues, vamos a ver que es parte de los temas que hay que empezar a modular, ¿no? Una vez que se esté haciendo el trabajo de toma de conciencia. Refugiados en este saber y en la cualidad de síntesis sagitariana, es muy probable que se sientan capacitados para dar consejos a todo el mundo acerca del mejor comportamiento posible, incluso que se dediquen a transmitir las generalizaciones que han hecho, ¿no? A todo el mundo. Si bien la enseñanza es en esta luna un talento natural, mientras el mecanismo no ha sido realmente comprendido e integrado, este personaje sabio es más bien un maestro ciruela que resulta, ¿no? Que resultará un refuerzo gigante, que resultará un esfuerzo más bien un maestro ciruela que resultará un refuerzo gigantesco de la matriz básica idealista. Lo vamos más adelante. El difícil encuentro con la realidad. Aquí una luna en Sagitario, aunque una luna en Sagitario nunca llega a manifestar el tipo de personajes que estoy describiendo, ¿sí? Porque aquí pues se está haciendo una película, ¿no? Del caso más intenso de la luna en Sagitario. La dificultad mayor radicará desde un principio en la presencia de ideas y creencias muy fijas, ¿no? Lo que llamamos también dogmatismo. Pues alguien pregunta, ¿esto quiere decir que muchas veces estas lunas niegan que niegan? Entonces dice, claro, es una consecuencia natural. Es difícil abordar este mecanismo lunar porque frente a tanta sensación de optimismo y de certeza, cualquiera que intente desnudarlo
se transforma, ¿no? Inmediatamente se transforma en un aguafiestas. En este punto tiene relación con la luna en Piscis, ¿no? Esto no hemos visto todavía la luna en Piscis, pero aquí pues nos da un anticipo. Entonces dice, sin entrar en demasiados detalles, que luego describiremos, digamos por ahora, para distinguirlas, que la luna en Piscis responde a un exceso de sensibilidad y a un mundo interno pictórico de fantasías y resonancias arquetípicas desde donde es difícil dar respuestas maduras a los desafíos de la realidad. En la luna en Sagitario, en cambio, se trata de idealización, ¿no? Entonces, por un lado, Piscis tiene que ver más con las fantasías y con los arquetipos, ¿no? Universales. En cambio, en Sagitario es más la idealización, ¿no? Esto es de tomar algunos factores reales y exagerarlos, confiando ciegamente en que algo o alguien vendrá a proteger la acción realizada. O sea, que no ve la realidad de ninguna manera, dice alguien. Entonces, en algún punto dice, pues suele convertirse en la tortura del psicoanalista, porque la niñez es generalmente recordada como maravillosa y absolutamente libre de conflictos. Entonces, cada vez que tratan de explorar los temas que han sido, que lo han afectado, han sido negativos, la persona lo va a negar de plano, ¿no? No ha habido nada malo y todo tiene una explicación positiva por principio, ¿no? Entonces se cierra la posibilidad de explorar sus miedos, sus temores y sus dificultades. Entonces, bueno, posiblemente las lunas en Sagitario dirán al escuchar esto, qué lectura tan escorpiana de una luna, ¿no? ¿Para qué hay que conectarse con el dolor? ¿No? ¿Y para qué puede hacer una lectura tan, ¿no? Escorpiana o capricorniana, ¿no? Tan realismo, con ese realismo crudo, ¿no? Cuando una persona con un Sagitario mire esta, ¿no? Lea este texto a decir, no, esto no aplica para mí para nada, yo no he vivido nada de esto, ¿no? Para mí todo ha sido fluido y perfecto. Entonces ahora empieza a distinguir la diferencia que hay entre el Sol y la Luna en Sagitario. Entonces, podemos decir en general que la luna tiende a fijar la vibración primaria del signo como refugio, cristalizándola en un mecanismo que detiene el aprendizaje de esa energía. Por eso, el sol se manifiesta como una potencia y creatividad que la luna, mientras se mantenga aislada del resto del sistema, no tiene, ¿no? Y decimos que la luna está en dolor mientras no logre integrarse al resto de la carta, ¿no? Y esa es la idea, poder integrar esa luna y cuando se integra se vuelve un talento. Por ejemplo, la manera de irradiar de un sol en Leo impacta en el medio y lo lleva a ser reconocido, mientras que la luna en Leo necesita que la reconozcan, ¿no? Entonces, una cosa es la capacidad de hacer que todo se reconozca y se irradie y otra que haya una necesidad de reconocimiento que nunca va a estar satisfecha. Y da por sentado que eso va a suceder, ¿no? La luna dice, no, tiene que suceder eso o no, no está pasando nada, ¿no? Dependiendo así de la presencia de esa vibración para sentirse segura. O sea, siempre la idea es que la seguridad se va a asociar al arquetipo del signo zodiacal, ¿no? La diferencia básica entre la luna y el sol, en todos los casos, ¿no? En todas las lunas, es que en el sol irradiamos energía generadora de condiciones en las que puede expresarse nuestra naturaleza profunda, mientras que en la luna damos por supuesta su existencia y nos movemos con la ilusión de que ésta esté presente, exteriorizando los gestos y actitudes que le son congruentes, ¿no? Entonces, si el talento del sol en Leo es dar energía, la luna en Leo va a esperar que siempre haya energía y si no hay energía se va a sentir desolada. Entonces son dos polos opuestos que finalmente van a tener que conciliarse porque si no, pues termina uno en un manicomio, ¿no? En el sol en Sagitario
tenemos una enorme potencia y un entusiasmo vital contagioso. Eso es Sagitario, el Sol en Sagitario, que mueve a la realidad. La Luna, en cambio, necesita que eso esté garantizado sin poseer la potencia como para que se produzca. O sea, exige que haya entusiasmo y potencia, así no sepa cómo generarla, ¿no? Por eso la persona se imagina que existe aun cuando se trate de una ilusión. En ese sentido, la energía de la luna no expresa a la persona, sino que es su refugio, su necesidad. En simples palabras, una cosa es expresarse a través de una energía y otra cosa es necesitarla para sentirse seguro. Esa es la clave de casi todas las lunas. Una cosa es expresarse a través de una energía y otra cosa es necesitarla para sentirse seguro. Pues porque se anhela, a ver, con la luna, en cuanto a mecanismo, esto es muy diferente porque se anhela una sensación de protección ligada a algo que evite rápidamente el dolor y la dificultad. En consecuencia, no llega a tomar contacto con ellos, sosteniéndose en una creencia infantil por la cual alguien siempre vendrá a salvarlo. La idea del Salvador también está muy asociada a esta luna, ¿no? De que va a haber un Salvador, ¿no? Va a llegar alguien, va a llegar un Mesías, va a llegar un sabio, va a llegar alguien que nos va a sacar de todo conflicto y de toda penuria. Esto le impide alcanzar una conexión profunda con su interioridad, lo que la impulsará finalmente a salir a salir por sus propios medios. Como es lógico, estas lunas terminan idealizando fuertemente a otras personas, convirtiéndolas en guías y salvadores. Quizá en el Sol, en Sagitario, pueda haber un exceso de confianza, pero el problema con la Luna es que se engaña a sí misma, ter- terminando por ser autoindulgente. Su dependencia inconsciente de la ayuda externa la hace a su vez excesivamente permisiva consigo y también con los demás, en los que se proyecta aspectos del mecanismo, ¿no? Entonces también hay una cierta inocencia, ¿no? En la que todo el mundo le pasa por encima porque no concibe que pueda haber algo malo. Esto, yo que soy Piscis también me pasa mucho y no tengo la luna en Sagitario, pero hay como esa creencia de que el mundo es bueno, la gente debe ser buena, ¿por qué lo van a estafar a uno si uno no ha hecho nada malo, ¿no? Y esa inocencia, ¿no? Es muy luna en Sagitario, ¿no? Y terminan pasándole a uno unas cosas. Entonces, no es que solamente sean las lunas en Sagitario por carta astral, sino son modos de ser que debíamos reconocer y después explorar en nuestras cartas, a ver hasta qué punto y por qué será que nosotros desconectamos a veces con alguno de estos relatos. Entonces, ya para finalizar, Caruti habla de cuáles son esos talentos de la luna en Sagitario cuando se ha comprendido el mecanismo. Entonces dice, en cualquier luna, una vez comprendido el mecanismo, hay un conocimiento o por lo menos una familiaridad con la energía correspondiente aún más profunda que en el caso del Sol. Es decir, de ser, podríamos llamarlo hasta un defecto, se convierte en un superpoder, ¿no? Porque se ha entendido cómo funciona esa mecánica, ¿no? Entonces, inclusive, y dice aquí que del sol o incluso del ascendente, o sea, ¿no? La luna va a saber, ¿no? O sea, una luna en Sagitario puede llegar a ser realmente un guía, un líder, una persona que lleva a otras a la felicidad y al optimismo de una manera auténtica, ¿no? Pero para eso tiene que haber comprendido el mecanismo, no estar no dejarse llevar por las emociones y porque se siente perdido si no hay esa energía, sino por una auténtica capacidad
para irradiar esta energía. Se trata de una energía tan básica que resulta natural y fácil expresarla, pero ello solo es realmente posible cuando han sido captados los resortes mecánicos de su afectivización y sus peligros correspondientes, ¿no? Entonces, aquí, como en todas las lunas, el trabajo y el estudio de astrología nos sirve para poder develar, ¿no? Esos mecanismos que son inconscientes y que nos llevan a situaciones que nunca habíamos pedido o que nos parecen llegar como de la nada, ¿no? Que dicen yo, ¿por qué? A mí, ¿por qué me pasan estas cosas? El talento será aquí un gran, el talento será aquí un gran optimismo, ¿no? Vitalidad y confianza en la vida. E incluso habrá una gran capacidad de síntesis, ¿no? Ese es otro atributo del Sol en Sagitario, el poder hacer una síntesis de todo el proceso, que habíamos visto que en Escorpio todo se acaba. Y cuando se acaba algo, pues viene ¿no? Aparece esa oportunidad de hacer una síntesis del proceso anterior, ¿no? Hay una recapitulación. Estas son personas capaces de transmitir a su entorno mucha simpatía, alegría y confianza en la expansión y en el sentido de la existencia. Pero solo será un talento auténtico, otra vez vuelve a recalcar, y no un mecanismo de defensa así, al mismo tiempo que logran expresar estas cualidades, se han despojado de su excesiva idealización, fantasía y negación. Una vez descubierto el mecanismo, voy a decir, esta es una de las lunas objetivamente más generosas del zodiaco, porque puede conectarse en una forma genuina con la síntesis creativa de las cosas y al mismo tiempo transmitirla a los demás. Entonces, bueno, ese es el texto de la luna en Sagitario. Entonces, me encantaría escuchar opiniones al respecto y dudas al respecto de esta luna, sobre todo pues los que están apenas empezando, ¿no? ¿Cómo lo ven? O sea, una luna en Sagitario es más o menos hoy sí, mañana no, y quién sabe mañana de pronto. Pues Supremamente indecisa. cuidémonos de decir es así, sino más bien está así en una parte del proceso hasta que descubre cuál es el mecanismo. Pero no sabemos si la persona que tiene luna en Sagitario es realmente así o ya lo ha superado. Entonces no podemos predecir, ay, tienes luna en Sagitario, entonces de luna, ¿no? Tú eres un iluso y ya de una vez lo calificó uno sin haberle preguntado a la persona cómo has vivido tu vida, ¿no? ¿Qué has integrado? ¿Por qué cosas has pasado? Y después de haber hablado con ella, ya uno puede decir, ah, bueno, yo veo que aquí están pasando estas y estas otras cosas. Por eso esta no es una astrología predictiva, ¿no? No podemos predecir que la persona con esta luna inevitablemente va a actuar de esta manera, ¿no? Depende. Y ahí es donde uno aprende, ¿no? Uno dice, ah, vea, esta persona tiene luna en Sagitario y vea el maestro que es o la maestra que es, ¿no? Entonces uno aprende de cómo lo hizo y le pregunta, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo, no? ¿Qué experiencias te han llevado a ser esa maestra que eres o ese maestro que eres? ¿No? Antes de calificar la entrada con que, ay, tú eres ser un iluso o no me voy a meter en este curso porque esta persona tiene luna en Sagitario, entonces de decir puras mentiras. No, sí, o sea, no puede uno hacer eso porque ahí mismo uno también está cayendo en una simplificación sagitariana, ¿no? Entonces está sirviendo es más bien de proyección de esa luna en Sagitario y no siendo sol en Sagitario, que es tener una visión de conjunto de lo que es una persona. Mm. Eh, Sergio, o sea Hola. que, ¿cómo estás? Por fin con un audio un poco. O sea que interpreto un poco que dentro, bueno, todos tenemos como esa, centrarnos en como en el desarrollo personal, pero ellos como que están en esa, como esa constante, ¿sí? Eh, constante situación de tratar de buscar ese desarrollo personal, evitando también involucrarse, como tú decías, en los problemas ajenos, poniendo ese ejemplo
de lo que dijiste tú, que siempre están como tratando de opinar y de aconsejar, etcétera. ¿Sí? Sí, es la parte afectiva. Ahí la clave está en que se vuelve como la sensación de que mi madre es el optimismo. Y si no soy optimista, mi mamá no me quiere. Y no quiero que mi mamá no me quiera, luego el mundo tiene que ser bueno, por definición. No importa qué esté pasando, ahí es lo grave, porque entonces anula lo que está pasando realmente por decir, no, yo quiero que mi mamá me quiera. Sí, ese es el problema. Pero pues una vez que la persona se da cuenta que está en ese mecanismo, ya dice, ah, no, no voy a mirar las cosas como son, voy a entrar en el dolor, no le voy a huir al dolor. Y es una lección que también, claro, dependiendo de qué sol tenga, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un sol en Escorpio y tengo una luna en Sagitario, pues mi talento es entrar en lo duro, ¿no? Porque soy escorpiano, no me va a dar miedo, pero Y la si luna está, me va a sacar y me va a decir, cuidado, cuidado, no me gustan los problemas. Y el sol dice, no, a mí me encantan los problemas, pero entonces, claro, lo pone uno a escoger entre su sol y la luna. Y uno muchas veces prefiere la luna porque es la mamá, entonces, ¿no? Limita el talento que tiene para entrar en las profundidades y se queda en la superficie hasta que se da cuenta que, oiga, no, yo tengo un talento para ir a las profundidades y no me pasa nada, yo tengo fortaleza, tengo, ¿no? Tengo una cantidad de cualidades escorpianas que me hacen invulnerable muchas veces y entonces no le va a tener miedo a los problemas como la luna dice, no, cuidado, cuidado, para allá no, para allá no. ¿No? Entonces uno puede desaprovechar el talento que le dieron a Escorpiano para entrar en las situaciones de crisis porque le hace caso a esa necesidad emocional de que todo esté bien. ¿Sí? Entonces no se sabe, no se puede predecir si es uno de esos escarpianos que dejó de lado su talento por que prevalece la luna o ha sido la persona que ha encontrado su talento a pesar de la luna y ha logrado gestionar esa luna de una manera positiva que además le da un optimismo frente a las crisis, ¿no? Que ahí sería lo positivo, ¿no? De que yo tengo valor para entrar en los momentos de crisis, pero al mismo tiempo tengo un optimismo que es positivo. Entonces eso no es malo. Lo malo es que uno se limite por buscar solo el confort y ¿no? Ese cobijo. Ahí es donde se dice, esta persona está, ¿no? afectivizando el signo zodiacal. Entonces, por eso no se puede hablar de que esta sea una característica de todas las lunas en Sagitario, sino que es un estado de un proceso evolutivo en donde no sabemos dónde está la persona. O sea, no podemos generalizar, eso sería muy sagitariano, ¿no? Decir, todas las personas con luna en Sagitario son ilusas. ujú. Mentira, ¿no? Ahí está cayendo la luna, ahí está haciendo luna en Sagitario, ¿sí? Para facilitar, dice, yo generalizo. No. Y una pregunta, discúlpenme, ¿cómo sería entonces esa dinámica entre dos Sagitarios, Sol y Luna? Claro, ahí serían maestros uno de otro, ¿no? El sol en Sagitario le enseña a la luna en Sagitario cómo realmente encontrar la raíz del positivismo, ¿no? Le dará una fe en la vida que va a ser sólida y la persona va a aprender que hay formas que tienen una versión auténtica y hay, ¿no? estados infantiles que quieren buscar protección y que son en el fondo muy miedosas, Ujú. ¿no? Entonces hay un aprendizaje. Claro, no va a ser solamente Sol y Luna, porque tenemos Venus, tenemos una cantidad de planetas más donde va a haber una cantidad de aprendizajes de uno y otro lado que hacen la cosa mucho más rica, ¿no? No solamente, sí, solo en cuanto Sol y Luna, pues va a haber un aprendizaje. En otros sentidos, ¿no? Hay que ver el Sol de la otra persona en qué signo está y qué le va a enseñar a dónde tiene la Luna este que tiene el Sol en Sagitario pues dónde tiene su luna. Pues donde tenga la luna ahí va a tener su mecanismo de defensa. Entonces, cada uno dice, tú tiendes a ser iluso y el otro dice, pero tú tiendes a ser demasiado materialista, ¿no? Dependiendo de las lunas. Sergio, Entonces, ahí viene, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sergio, Dime.
esa luna en Sagitario, eh, tú hablas de que puede ser ilusa, ¿cierto? Mm, Y que también son estados, de que no siempre ujú, toda la sí, vida va a tener la claro. misma forma de pensar o de vivir, sino Mm, que pues va a tener momentos en su vida, en alguna época de la vida, a los 30 o los 50 o los 20, ujú, en que va a ser más ilusa que en otras. Pero, eh, Sergio, normalmente, pongamos la religión, el Buda dice, desapéguese, eh, deje de sufrir. Y eso es mucho esa luna en Sagitario. O sea, ¿para qué me voy a hundir en la desesperación si eso pasa? Eso pasará. Hay otra frase que dice, todo pasará. sí. Depende desde Mm, dónde se dice, porque se puede decir desde una posición de luz como la del Buda, en donde lo ha encontrado, ¿no? En todo su poder, y otro que está tratando de evitar problemas y lo dice porque es la forma más fácil de salir del atolladero. ¿No? Decir, pero ay, bueno, no te fijes en los problemas, solo fíjate en lo positivo. A una pero bueno, persona que ha Sergio, meditado, que ha sufrido, que sabe qué es el dolor, y sin embargo dice lo positivo es fundamental, es diferente al que nunca ha querido meterse con lo negativo y lo dice para, ¿no? Dárselas de muy Buda, pero nunca ha sabido lo que es, ¿no? El bajar al infierno. Todos estos mesías, todas estas personas siempre han bajado al inframundo, siempre han bajado al infierno. Y salen con esa noticia de que han descubierto que, ¿no? Lo positivo es lo ideal, pero saben que es lo negativo. Han bajado, han conocido sus oscuridades. Entonces es muy pero diferente. sí, necesariamente entonces el ser humano tiene que eh, hacer que el problema sea un problema o, o sacarle el quite y, y como el agua, fluir, sacarle el quite a la piedra y seguir por el cauce. Yo lo que digo es que uno Bueno, sí, inevitablemente tiene que pasar por Escorpio, o sea, no hay llegada a Sagitario sin la escala escorpiana, ¿no? Entonces, eso como que quita mucho mito, ¿no? Porque uno quiere encontrar la iluminación, pero sin Escorpio, ¿no? O sea, a mí, yo quiero saltarme, yo porque voy a tener que pasar por Escorpio para llegar a Sagitario, y Sagitario está en una isla, o sea, por un lado tiene que entrar por Capricornio y por el otro lado tiene que entrar por Escorpio. Entonces no puede acceder uno a esa iluminación si no pasa o por la realidad cruda de Capricornio o por el drama y la intensidad de Escorpio, ¿no? O sea, no es fácil llegar a esa iluminación, ¿no? Tiene un precio, hay que porque pagarlo. sí, personalmente tengo es el sol en Ujú, Sagitario, pero muchas de las cosas que que nos dice Caruti, que vive la luna en Sagitario, muchas de esas cosas, pues las veo como muy representadas o como muy claro, vividas en mi propia experiencia, pero pues claro, es una experiencia muy personal, no tiene nada que claro. ver Sí. con el mundo real, tal vez. Sí, yo en otra oportunidad también les decía que yo he visto que hay también la posibilidad de que el sol se lunarice así como la luna se puede solarizar, ¿no? Una luna solarizada es una luna que ha encontrado su sentido, pero un sol también se puede lunarizar, es decir, uno puede afectivizar su sol y decir, no, es que, ¿no? Y caer en como si fuera una luna, ¿no? Entonces hay como un juego entre sol y luna donde no es que toda persona que tenga el sol en Sagitario va a ser un iluminado, tampoco, ¿no? O sea, puede haber un sol en Sagitario que idealice las cosas a un punto inadmisible, ¿no? También puede ser, por eso tampoco es predictivo. No es que, tienes sol en Sagitario, eres un maestro, te voy a adorar porque tienes garantizada la iluminación, ¿no? ¿No? De pronto es de los que no han entendido de qué se trata ser Sagitario y lo viven como una luna y solo quieren que todo el mundo la reconozcan como un iluminado, pero no tienen ni idea de cómo ser iluminados realmente. Claro, y quién sabe dónde tendrá la luna. Sí, Ese ¿dónde tendrá Sagitario, la luna? ese, Ahí es ese sol exactamente, Sagitario, quién sabe dónde tendrá la exacto, luna. A lo exacto. mejor
Una luna en Claro, Escorpión que vive toda claro, ese miedo y esa... claro. O una luna en Mm, Piscis también y puede también idealizar todo de una manera, ¿sí? Entonces, claro, es ¿no? que Sergio, yo tengo la luna en Piscis Exacto, entonces por eso y es que Sol la en luna es Sagitario. la que, ¿no? La luna, ahí es donde uno ve que Piscis y Sagitario ambos están regidos por el planeta Júpiter. Entonces tienen algo muy en común, ¿no? Decimos que Sagitario tiene que ver con la religión o la filosofía y Piscis tiene que ver con la mística y el espíritu. Entonces ambos, ¿no? Trabajan o viven de lo que no es tangible. Entonces, claro, por el lado de Sol en Sagitario eres optimista, eres guerrera, ¿no? Y todo lo que haces es positivo y tienes una actitud muy chévere frente a la vida, pero al mismo tiempo hay un anhelo de que haya una conexión superior que nunca se va a alcanzar, ¿no? Ya vamos a ver cómo describe la luna en Piscis para poder entender, ¿no? Bien ese mecanismo. Ah, gracias, Sergio. ¿Sí? Nos falta mucho para llegar a la luna en Piscis. Sí, esa es la última, ¿no? La del resumen. Ah, sí, y vamos en la 9. Vamos en la 9 y tenemos dos Ah, bueno. festivos por delante, o sea que, ¿no? Ya ahorita como que se va a extender un Ay, poquito ay, las... ay. Sergio, ¿y Bueno, hay forma gracias, de que Sergio. yo lea las otras lunas con la lectura que estamos haciendo? ¿La puedes compartir? Ya que acabo de Claro, entrar. ¿no? Todas las, vamos a Ok. leer todas las lunas. La idea No, es... las anteriores, las que ya han Ah, leído. sí, sí, está por un lado en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, hay una Sí, carpeta en los listados de reproducción donde está la carpeta de las lunas. Se los voy a compartir nuevamente a los nuevos para gracias. que la tengan. Claro, pues esto ya es un poco avanzado. Me gustaría para los que están apenas empezando hacer como una introducción de lo que son los signos zodiacales antes de entrar a estas lunas, pero si ya se sienten capaces de entrar en estas dificultades, porque todas las lunas, ¿no? Son descritas así. Vean que hasta la luna en Sagitario, que parece ser la mejor de todas, entre comillas, le da palo. No hay luna que se salve, ¿no? No Todas, hay luna que no dé palo. sí, no hay persona que diga, ay, yo salí sin problemas, ¿no? De nacimiento. No, todos tenemos algo que trabajar. Bueno, ¿qué otras observaciones o preguntas? Bueno, pues entonces si no es más, entonces nos vemos la siguiente sesión para ver ya la luna en Capricornio. Es una luna también de las Mm. severas, ¿no? ¿Las lunas en tierra son más complejas o eso no tiene Hay nada que ninguna, ver? ninguna es más compleja, no podemos decir que es la peor de todas las lunas, no. Que todas vienen con un dolor, ¿sí? Y hasta la luna en Sagitario, que diríamos que es la mejor de todas las Mm, lunas, viene con una carga de desilusión que puede llegar a ser pavorosa. O sea, cuando Sagitario se desilusiona, puede llegar en un estado de depresión absurdo, ¿no? Porque se le cayó el mundo. ¿No? Y no lo entiende, o sea, es dramático, puede ser más dramático que otro que tenga una luna de Escorpio que parece que es la peor, pero no lo han podido gestionar y al final no la lleva tan mal como este de la luna en Sagitario. Entonces no hay ujú. una luna, la luna mala o la luna buena, no, depende mucho. Gracias, Sergio. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la siguiente vez. Gracias a todos. Buena noche. Bueno. Gracias, buenas noches. Gracias, Sergio. Saludos Gracias, a Sergio. todos. Feliz Feliz noche noche. para todos.